el gobierno en México, ahorita hablamos del resto de América Latina, ¿es un generador de crisis para las marcas hoy? Es un generador de ruido, no necesariamente siempre de crisis. Todo el mundo podría ser un periodista en potencia con su propio celular. Entienden cada vez más que lo que construyes en 20 años, en 5 minutos, te puede impactar tu reputación de una forma impresionante. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al podcast de Mercados.0. Yo soy Álvaro Rattinger. Estoy feliz de estar con ustedes. Estoy feliz de pasar esta mañana con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Por favor, como siempre, suscríbanse y sigan ayudándonos a que el canal crezca cada semana más suscriptores. Esta semana muy contentos porque ya estamos cerca de los 17,000 suscriptores. Considerando que el podcast tiene un año, pues es una gran cifra. Gracias a todos ustedes. Nos hacen la vida más fácil. Y pues hoy todavía más fácil se va a hacer la vida porque vamos a hablar de crisis de marca. Que a mí me interesa enfocarlo en qué pasa con estas temporadas de venta. Porque, qué bruto cómo hay crisis de marca cuando sale el hot sale, cuando sale el Buen Fin. Vamos a hablar un poco de eso. Pero lo importante es con quién lo vamos a platicar. Lo vamos a platicar con Amanda Bernstein. Ella es CEO de México y LATAM, Regional Client Leader de Weber Shandwick, ¿no? Lo interesante de Amanda es que ella abre Weber Shandwick en México. Y se ha vuelto una potencia y ahora ya tiene una posición regional y ahora Weber Shandwick es un jugador regional y todo eso tiene mucho que ver con el trabajo. Amanda, rápidamente, no solamente es CEO de México y líder de la relación con clientes en América Latina, también es encargada de brindar lo que tiene que ver con la dirección y el crecimiento de Weber Shandwick en la región, y yo conociendo a Amanda seguramente pronto el resto del mundo, porque ya sé cómo es. Me podría estar, como les digo, cuando presento a alguien, pues podría, o sea, son currículums muy largos en 8 años, desde que abrió Weber Shandwick en México, que me acuerdo muy bien el día que lo abriste. Fuiste de mis primeras personas a las que acudí para orientarme y guiarme para la apertura. Ay, Dios mío. Sí, no, pero además Dios, es cierto. Sí, me encantó lo que hiciste. Y pues la han estado pegando desde que llegaron. O sea, ve todo lo que has ganado. Best in Best, ahorita vas a estar en Cannes, van con 2 campañas. A mí me parece brutal, te felicito. Muchas y gracias. ¿Con quién mejor que hablar de crisis de marca con una persona que lleva marcas muy importantes en el mundo, que tienen footprints muy importantes? Has trabajado con IKEA, has trabajado con Exxon, me parece. Sí. Y bueno, incontables marcas mexicanas. Entonces, ¿sabes cómo mantener a una marca lejos de esos momentos que son inevitables para todos? Bueno, muchas gracias, muy emocionada de estar aquí. Para mí Merca es como una casa, si me permites decirlo, y la verdad una referencia en temas de marketing y justamente en construcción y reputación de marca. El tema de crisis me parece siempre muy relevante porque me facilita mucho la vida explicar lo que hago, porque la gente naturalmente asocia relaciones públicas con crisis. Entonces digo, bueno, finalmente no me están asociando con un lanzamiento o un evento, ¿no? Que era las relaciones públicas de los 80s, ¿no? Que eran las relaciones públicas. Te públicas. llevo gente a tu restaurante, te llevo gente a tu evento, te hago una conferencia de prensa. Esta idea anacrónica, si me permites, sí, de lo que eran las relaciones públicas, que en realidad era pues, un asunto como de handlers, ¿no? Que funciona muy bien en los 70s, 80s, en el México cerrado. Correcto. Porque también las crisis no sucedían como sucedían antes. Era más fácil hablarle a un medio y decirle, oye, sí, pues no publiques o sí publiques, pero hoy es difícil contenerlo. Correcto, entonces me parece que el tema de reputación de marca tiene mucha mayor profundidad, tiene muchas mayores implicaciones y además le impacta al bottom line. Y yo creo que la correlación entre negocio y comunicación se entiende perfectamente en un momento de crisis. Y efectivamente el México de hoy y el mundo de hoy es muy diferente, ¿no? Antes todo estaba en cortito y cerradito y hoy la verdad es que las crisis reputacionales son abiertas, directas y además te pegan desde muchos frentes. Claro, y te diría, Amanda, que también hay una incorrecta percepción de que las crisis son generadas por una relación con el consumidor o con el cliente. Hay muchas crisis que son producto del contexto. Pensemos en el agua ahorita.
tienes un país donde las presas están abajo del 30%, el sistema Cutzamala abajo del 20%, Tamaulipas, me parece, el día de ayer anuncia que va a hacer restricción de agua y que la va a mantener solo para industrias de prioridad. Si tú eres un embotellador, se te crea una crisis que no tiene nada que ver contigo, tú no la creaste, y de repente tu relación con la comunidad se estresa inmediatamente. Y probablemente el gobierno diga, tú eres esencial porque llevas agua a la gente, pero la persona de la comunidad dice, no es tan esencial. La marca me está quitando el agua. Exactamente. Sí. Y ahí, ¿qué haces? O sea, me imagino que ustedes anticipan esto y están leyendo el contexto global, porque lo mismo podría ser en elecciones políticas, ¿no? Donde tienes una marca diciendo, oye, pues voy a regalar cafés y botas. Pues me imagino que hasta estas decisiones se meten ustedes y las prevén. ¿Cómo funciona? Sí, muchas gracias. A ver, yo creo dos cosas. La primera es que hoy las empresas tienen que navegar muchos mayores temas que antes. Es decir, hoy tenemos una convergencia entre tecnología, entre política, geopolítica, sociedad y cultura. Elementos y variables que antes las empresas o daban por un hecho o no las veían que podían interactuar. Entonces, para mí, el primer takeaway importante para las marcas es entender la nueva convergencia de variables que tienen que navegar hoy las empresas. Y dos, me parece muy relevante entender justamente que uno piensa que la crisis es un momento en el tiempo que tienes que actuar con rapidez, resolver y la vida continúa. Y me parece que hoy hay una parte predictiva y preventiva que cobra mucha mayor relevancia que nunca. Oye, a ver, eso está súper interesante porque es cierto. Piensas que le hablas al de crisis cuando truena, cuando te cae el periodicazo, claro, cuando sales en la mañanera. Claro. Pero evidentemente tendrías que saber que que hay una posibilidad de que te mencionen en la mañanera. Aún así la llamada a las 3 de la mañana te llega. No, invariablemente las crisis ocurren viernes en la tarde, que dices, no, por favor, ¿no? Pero creo que además está muy interesante y uno de los cambios significativos que estamos viendo en la parte de preparación de crisis tiene que ver justamente con cómo estamos sofisticando las herramientas de monitoreo y de detección temprana de temas que nos pueden pegar. La mayoría de las veces, Álvaro, y tú y yo lo sabemos, la crisis casi siempre puedes prever de dónde va a venir o puedes suponer de quién viene. Es decir, muchas veces no estás preparado, no porque no sepas, sino porque no te capacitaste. Pero las crisis las sabes de dónde vienen. Y una de las cosas que estamos haciendo diferente es que a través de la inteligencia artificial, ¿no? El gran buzzword. La palabra que todo el mundo usa, pero creo que ha sido muy interesante su impacto en el manejo de crisis. ¿Por qué? Porque nos permite sofisticar herramientas de búsqueda. Nos permite también identificar o detectar cuándo es desinformación, cuándo es fake news y cuándo es verídico. Y tiene otra cosa que es muy, muy interesante que estamos utilizando recientemente con clientes, que tiene que ver con ubicar perfectamente de dónde nace la conversación negativa. Ahora, déjame preguntarte algo. El gobierno en México, ahorita hablamos del resto de América Latina, ¿es un generador de crisis para las marcas hoy? Es un generador de ruido, no necesariamente siempre de crisis. Es decir, te genera ruido, te genera inseguridad, te genera que tus ejecutivos, sobre todo el área legal, se empieza a poner nervioso. No necesariamente impacta o tiene un impacto significativo en el valor de marca. Para bien. Para bien. Ni para mal. Ni para mal. O sea, ¿tú crees que hoy en día el gobierno, el modelo de gobernanza mexicano, para ponerlo más claro, es realmente agnóstico a la reputación de las marcas? Porque mi sensación es de que es nocivo para la reputación de las marcas. Por lo menos este sexenio yo he visto una tunda brutal a medios, marcas, todo, desde la mañanera, pero además esto es casi cierto en toda América Latina. Sí. Parecería ser que es la tendencia. Es la tendencia. Yo sí creo que te genera ruido, te genera miedo, pero también es cierto que los gobiernos tienen muy baja credibilidad y hay una enorme polarización. Es decir, depende de qué lado está tu consumidor. Si está del lado de gobierno o no está del lado de gobierno, con qué
relevancia o con qué dimensión toma la mañanera. Entonces, sí creo que te genera ruido. Definitivamente ha hecho que los ejecutivos de las empresas estén pendientes como nunca. O sea, nos tenemos que chutar la mañanera, que es un suplicio, ¿no?, de lo peor. Pero eso te hace que hay una nueva relevancia con la forma de comunicar el gobierno. Es decir, no es lo mismo cómo se comunica el gobierno hoy, que es altamente proactivo en su comunicación. Es un gran comunicólogo. Me parece que además tenemos que poner en justa dimensión el hecho que este gobierno, más que este gobierno, porque no tenemos la concepción de gobierno, tenemos la concepción de un líder que comunica espectacularmente bien. Sí. Pero no me parece que sea más nocivo una mañanera necesariamente que una conversación que te empieza a generar mucho ruido en redes sociales. Es decir, te genera ruido, pero no siempre te genera una crisis. Yo argumentaría que no es un asunto exclusivo de México, ni es un asunto exclusivo del presidente actual. Es un asunto de cambio de relación de comunicación de los gobiernos con los gobernados. Porque esto no empezó con Andrés Manuel, esto empezó con Donald Trump. Con Donald Trump, sí. En realidad, técnicamente empezó con Obama y el uso de Twitter para comunicarse en la campaña, Facebook, etcétera. La verdad es que Trump lo lleva a otro nivel. Andrés Manuel aprende rápido cómo utilizarlo, pero lo ves presente con Boric, lo ves presente con Milei, o sea, lo ves en Ecuador. Entonces empiezas a ver una estrategia donde el gobierno toma una posición tal vez más proactiva, rescatando la palabra proactiva en términos de comunicación, y esto hace que las empresas tengan que tomar una posición mucho más reactiva. Mucho más reactiva. A lo que está comunicando, porque a mí arranco diciéndote que cuando empezó el sexenio, a mí los directores de comunicación me decían, es que no sé si me van a mencionar. Sí, pero también tiene que ver con la figura del líder y el estilo de gobernanza, en donde estamos viendo un estilo impredecible, estamos viendo un estilo apasionado. Nosotros venimos además, y la mayoría de América Latina viene de gobiernos muy disciplinados, de una relación gobierno-empresa muy clara, muy respetuosa, y esas reglas del juego se rompieron. Entonces, mucho de la reacción de la iniciativa privada frente al gobierno tiene que ver con no entender las nuevas reglas. ¿Y tus clientes ya entienden estas nuevas reglas? Yo creo que estamos en un momento muy diferente en el año 6, claramente, que en donde percibimos que sobrevivimos, ¿no? Y donde ya entonces matizamos y ponemos en justa dimensión los comentarios, que al principio cuando no entendíamos la jugada. Que es lo mismo que pasó con redes sociales, ¿no? Correcto. Siento que antes un comentario de Facebook negativo y hasta el CEO se enteraba. Hoy es como, uno más. Pero sí creo que hay una relación de activismo de los CEOs que ha cambiado a raíz de la comunicación tan proactiva de nuestro gobierno. ¿Son más cautos? Son más cautos. Yo sí creo que son más cautos porque quieren evitar provocaciones. Bueno, pienso mucho en el caso del CEO del evento de Web Summit en Lisboa, que hizo un comentario el año pasado y le costó una parte importante de sus patrocinadores. Hoy creo que los CEOs tienen que ser mucho más respetuosos de que hay temas donde no deben jugar. Correcto. No solamente CEOs, yo creo que altos directivos y probablemente hasta el equipo de trabajo, ¿no? Donde no puedes criticar a una persona que esté volando en tu aerolínea o una guerra, tienes que ser muy respetuoso de decir, y también aprender a decir, no porque seas CEO entiendes todos los problemas. No, ese me encanta, no porque eres CEO entiendes todos los problemas, y también creo que hay otra dinámica de relación entre CEOs y los temas de la sociedad en general. Es decir, estamos sentados en la misma mesa. Antes el CEO o los líderes nos hablaban de arriba para abajo. Y hoy el lugar de juego, ¿no? La dinámica es muy diferente, en donde hay una relación mucho más pareja entre altos directivos y el resto del mundo. Y creo que lo hemos ido aprendiendo con el tiempo y un poco a veces a las malas, ¿no? ¿No tendrá que ver con una idea, Amanda, generada incorrectamente, en mi opinión, de las redes sociales, en donde tienes que tener una opinión de todo, tienes que saber de todo, y por ende estás
Muy empoderado. Muy empoderado y estás Sí. diciendo, pues yo tengo que Sí. tener una opinión de la guerra entre Israel y Gaza, Sí. en vez de decir, Sí. no entiendo el problema. Sí. O tengo que tener una opinión de la guerra entre Rusia y Ucrania, no entiendo el problema, no soy un experto. O simple y sencillamente decir, pues en qué momento del tiempo quieres que lo analice. Pero de repente tenemos este fenómeno en donde, y coincido en que ha bajado, donde tienes CEOs opinando de todo, desde la bolsa de valores hasta política económica, política exterior, hasta guerras en otros países. Un buen ejemplo sería Elon Musk. Sí. Debe ser muy complicado llevar una cuenta así. Muy complicado llevar una cuenta así. Y sobre todo creo que sintieron la necesidad justamente de opinar en todo para ser más sociales y más relevantes para su consumidor. Y yo lo que creo es que el filtro por el cual tienes que pasar las temáticas globales o sociales son los valores de tu empresa. Si la temática afecta o atenta contra los valores de tu empresa, es un tema sobre el cual tienes que opinar. Pero si no está atentando contra los valores de la empresa y de tus propios empleados, no es un tema en el que debes participar. Y ese es un buen filtro para medir el si le entras o no le entras. Esa es una. Y dos, creo que también tienes que ser muy cauto en el retorno de inversión que te da, ¿no? Hablando un poco en este famoso término del ROI, el comentar o no, ¿no? Porque uno cree que comentando de todo te va a acercar a la gente o te va a acercar a tus consumidores o te va a hacer como mucho más joven y relevante. Y no necesariamente es el caso, ¿no? ¿Y cuál es la estrategia de comunicación del CEO? Porque ves Sí. CEOs, hay casos muy interesantes. Ricardo Salinas Pliego. Sí, es un caso. Ricardo Salinas Pliego es un caso muy interesante porque él tiene una estrategia de marca y su grupo tiene otra estrategia. Es evidente de verlo. Y él puede tener una posición y en algunos casos hay hasta un beneficio o la intención de un beneficio social en su posición. Pensemos en la pandemia, cuando él decía, bueno, Sí. a ver, la gente tiene que ir a trabajar porque qué padre, y fue muy criticado, pero su posición era cierta. Clara. Es que padre que estás en tu casa, pero sí no tienes problema con que el Uber Eats te traiga. Y en el momento lo tundieron, pero visto en el tiempo, tenía un punto. Yo creo, independientemente si estoy a favor o no de Salinas Pliego, me parece que es una posición clara. Puedes estar o no en contra, pero él fija su posición y ha sido muy consistente en su posición. Y yo creo que algo que para nosotros es muy importante en la comunicación es la consistencia y la claridad y tener una sola voz y sobre todo la disciplina. Y él es consistentemente Sí, es como consistente. Es ¿no? muy consistente. Y eso me parece que es el takeaway interesante de una figura como él. Porque tienes a alguien que puedes o no, insisto, estar de acuerdo. Que aquí Pero no estamos calificando, sabes claramente cuál es su postura. pero sabes cómo estás parado con respecto a él. Puedes decir, yo no Exactamente. coincido con él o sí coincido con él. Exactamente. Y eso te pone en un territorio que además genera cierto respeto. Y en ese caso es curioso, siento yo, tú eres la experta en reputación, que no afecta tanto a sus empresas. Porque si lo aísla y dices, bueno, es su opinión, pero eso no tiene por qué afectar mi relación con la marca. Cuando están tan mezcladas, Sí. insisto, el caso Elon Musk me parece interesante. Sí. Cuando están tan mezcladas, siento que sí afecta a la marca. Sí. Y lo puedes ver en su valor en bolsa. 100%. Dice algo, inmediatamente Sí. tiene un efecto en el valor de Sí. las acciones. Pero él es errático. Y cuando eres un líder errático, te genera desconfianza. Por eso le ha afectado. Sí, un tema un poco de inconsistencia. Exactamente. Ahora, ¿qué va a pasar en los próximos años en visión tuya? Por supuesto de Weber, pero en visión tuya, porque tienes una trayectoria brutal. ¿Hacia dónde nos vamos a mover, Amanda, en términos de crisis de marca, con la llegada de inteligencia artificial, con la generación de contenido, con la facilidad con la que puedes generar contenido falso? ¿Crees que haga que las empresas se hagan más resilientes y hasta desconectadas de la crisis, de decir, bueno, pues es una crisis más, una crisis menos? ¿O crees que al revés se hagan más proactivas en tratar de contener? Yo creo que las empresas se van a volver más proactivas en tener una detección y prevención y preparación temprana. Es decir, entienden cada vez más que lo que construyes en 20 años, en 5 minutos, te puede impactar tu reputación de una forma impresionante y que además ya no existe la comunicación interna. Tú y yo venimos de una generación en donde claramente distinguías comunicación externa y comunicación interna. Hoy eso no es real,
¿no? La comunicación interna es externa y viceversa. Y yo sí creo que antes y después de la pandemia un factor determinante de cambio en el mundo de la comunicación es el poder y la voz de los empleados. Y eso tiene una conexión directa con cómo las empresas van a reaccionar a crisis. Porque un stakeholder que no considerabas necesariamente en tu manejo de crisis eran los propios empleados, desde qué dicen, cómo te ayudan y qué piensan y cómo entonces impactan el valor de marca. Y hoy la voz de los empleados es fundamental para el negocio. Para bien y para mal. Para bien y para mal. Pero entonces tienen una implicación directa con cómo manejas una crisis. Porque una crisis creada por tu equipo de trabajo tiene una dimensión distinta a una crisis creada por gobierno y una crisis creada por una relación con clientes. Pero es una nueva variable de igual importancia. Ahora, ¿cómo actúa una empresa cuando alguien de su equipo está creando la crisis? Yo creo, más que cómo actúa puntualmente cuando alguien de su equipo, yo creo que hay una nueva empatía y un nuevo humanismo en el manejo de crisis. Y no lo digo porque suena bonito, porque realmente creo que las empresas hoy y la narrativa de las empresas ha variado muchísimo. De nuevo, las empresas cuando tenían una crisis en los 90s o principios de los años 2000, lo más fácil era culpar a la persona de la crisis, ¿no? La persona que generaba la crisis y o despedirla, ¿no? Como si eso fuera suficiente y con eso se cerraba la crisis. Hoy no es suficiente despedir a un barista en una empresa de cafés que se echó un comentario chistoso o escribió mal un nombre. Eso ya no es suficiente. No puedes solo correr a ese empleado y pensar que todo sigue en orden. Es decir, ¿qué pasa después en términos de la concientización de los empleados sobre temas sociales relevantes, ¿no? Y además, cómo tú también aceptas tus errores, cómo muestras que aprendes de tus errores y la narrativa de salir con una voz clara y directa a decir, me equivoqué. Y creo que ese es un cambio increíblemente poderoso en el mundo de la comunicación y las crisis. ¿Cómo encuadras, me haces pensar en la cultura de la cancelación? ¿Cómo encuadras eso con la cultura de la cancelación? Porque tenemos muchísimos casos donde un traspié o un percibido traspié, porque no en todos los casos han sido probados, de un colaborador se convierte en una cancelación de la organización hacia el colaborador. Sí. Muchas veces sin mediar investigación. Por supuesto, algunas veces justificado, pero otras no, Amanda. Sí. ¿Cómo encuadras eso con la crisis? Porque ya es otra dimensión. Yo creo que tienes que uno nunca puede subestimar, o sea, uno de los grandes errores es subestimar una crisis, ¿no? Henry Kissinger decía que subestimar una problemática era invitar a la crisis. Y me parece que es muy relevante, y esto lo dijo Kissinger hace muchos años, pero me parece que viene al caso hoy. Yo creo que tienes que poner en justa dimensión, sin duda, las conversaciones, porque muchas veces son escándalos mediáticos o en redes sociales y no necesariamente una crisis como tal. O sea, sí hay que nivelar y dimensionar las situaciones, pero también es un riesgo subestimarlas, porque una cosa que se vuelve, ¿no? Hoy, además, los temas viajan, ¿no? Tú y yo antes hablamos del posicionamiento de marca como un concepto fijo, estático. Hoy las marcas y sus narrativas viajan de redes sociales a medios tradicionales, de medios tradicionales a tu WhatsApp. O sea, yo digo que lo peor que te puede pasar es que si mi tía se enteró por WhatsApp de la situación de una marca, es que realmente tengo una crisis, ¿no? Entonces, hoy las conversaciones viajan y tenemos que estar muy conscientes de eso. Y creo que el monitoreo y la sofisticación de herramientas y sobre todo el uso de inteligencia artificial nos va a permitir ser muy contundentes y claros de dónde nace esa conversación y poder apagarla desde su origen y no generar muchas veces respuestas más grandes de las conversaciones iniciadas. Yo tendría tal vez una tendencia que yo he detectado en las agencias de comunicación, de los estrategas de comunicación, es postergar. Hay una crisis, lo primero que haces al medio es decirle, aguanta, te doy una opinión en la tarde, espera, para que se enfríe. Y esto se ve muy claro en la debacle de España con Pedro Sánchez. Pedro Sánchez dice, me voy a tomar 5 días de reflexión. Sí. Y es un esfuerzo, me parece a mí, Amanda, de contener en tiempo.
Sí. Insisto, yo lo veo muy presente Sí. como estrategia de Sí. los DIRCOMs en México. Sí. Espérame, mañana te Yo, contesto. ¿sabes qué deja les ver. digo? Hope is not a strategy. La esperanza de que se apague, que la gente se le olvide, no es una estrategia. Y hoy sigue siendo cierto que la rapidez y la honestidad y la asertividad en responder en una crisis es lo más efectivo y lo más valorado. Pero la estrategia sí, mira, no quiero generalizar, pero tú y yo hemos vivido crisis Sí, juntos. sí. Que la estrategia de muchas marcas es, si no sabes qué hacer, no hagas nada. Y Sí. entonces, pues no tengo posición, no tengo opinión, déjame reviso. Y entonces, te lo digo como medio, las cosas se hacen más grandes, porque Sí. el medio no puede detenerse. Sí. El Esos vacíos de información se llenan. nos guste o no, Se va a llenar. el modelo que se creó Sí. en el espacio mediático Sí, es correcto. el primero gana. Sí. Y esto no se creó en el año 2010, esto no lo creó No. Google, esto es cierto de 1905 para Sí, acá. sí. Entonces, el que podía llegar el telégrafo le ganaba al periódico porque llegaba la noticia antes, punto. Sí. Esta posición, insisto, el caso de Pedro Sánchez es bastante claro, pero el caso de Bud Light también, porque Bud Light contrata a una influencer, trata de mezclarse en temas que tienen que ver con culturales, que a mí me parece que no son espacio de las marcas, esto lo he discutido con varias marcas. Entran, contratan a Mulvaney y van en contra de los valores de la marca. Sí, sí. Que puedes estar de acuerdo con ese tema, pero la marca no era compatible. Y ahí es donde truena. Y obvian su audiencia clave. O sea, Bud Light es una cerveza tradicionalmente de hombres alfa, ¿no? Que además son muy orgullosos de ser, de quienes son, ¿no? O sea, no pretenden ser algo más. Entonces me parece que obviaron el conocimiento de su audiencia clave un poco por la tendencia de subirse a temas sociales, culturales, y sobre todo en identificar el influencer, hacer una alianza con un influencer que era popular en un tema, ¿no? De género. En un espacio. Y yo sí creo en las alianzas. A ver, nosotros hemos hecho a lo largo de nuestra vida profesional muchas alianzas con influencers, pero creo que el análisis de valores y la empatía y la conexión entre el influencer y la marca cada vez es más relevante. Y este es un claro ejemplo en donde no hicieron ese match y se fueron por las grandes tendencias y los grandes números de followers. Es que mira, hay una confusión entre influencer, comunicador y medio. Sí. Y el problema es que desde mi perspectiva, cuando las marcas hacen alianzas con influencers, olvidan que no necesariamente son comunicadores, pero que definitivamente en muchos casos no son medios. Sí. Y esto no es en lo más mínimo decir que los influencers son malos, es simple y sencillamente tienen otra estructura. Sí. Obligada por la plataforma. Sí. El medio es Instagram, el medio es TikTok. Sí. Y el influencer existe dentro de ese medio. Es decir, si TikTok y Instagram cambian las reglas, inciden en la política editorial del influencer, que tiene que cambiar. Puede ser algo tan táctico de hacer videos más cortos o videos más largos, o poner tags o poner hashtags. Y eso hace que la política editorial cambie y eso incide en la marca. A diferencia de un medio que determina sus propias políticas, es muy diferente tener una estrategia con una revista, con un periódico, con una estación de radio, que con un influencer. En naturaleza son radicalmente diferentes. Es cierto, su origen son totalmente diferentes. Sí, correcto. Ahora, en el caso de Mulvaney, evidentemente una potencia en redes, porque lo era, me parece que tenía 10 millones de seguidores, una locura así. Sí. Pero que los valores, coincido contigo, no eran los mismos que la bola de la... Que no quiere decir que los valores sean malos o buenos. ¿No? Nada más no eran los mismos. No eran los mismos. Ahora, la marca lo maneja muy mal después. A ver, yo creo que tiene desaciertos, ¿no? Un desacierto para mí bien importante es que cuando salen a ofender al influencer, ¿no? Y el bullying en redes sociales que recibe es terrible, es de verdad terrible los comentarios que recibe, y la marca no se involucra en lo más mínimo, no defiende
o no dice, oye, esta es una decisión que hicimos juntos, hicimos una alianza. O sea, es decir, se desliga por completo de los comentarios negativos. Entonces, para mí ese es un tema importante. O sea, no puedes pretender en lo positivo estar junto, pero en lo negativo no estar, ¿no? Lo cual quiere decir que intrínsecamente la marca no está de acuerdo en lo que está haciendo. Exactamente. O ese es el mensaje que da. Ese es el mensaje que da. 2, hay una carta por parte del CEO que es muy, digamos, general. No es que esté bien o esté mal, pero no es puntual. Es muy ambigua. Es muy ambigua. Y 3, creo que hay un esfuerzo. Hoy creo que están retractándose y están haciendo las cosas muy bien, pero en ese momento efectivamente hubo un espacio en donde se llenó el vacío por comentarios que no fueron, ¿no? Que no venían de la marca. ¿Cómo lo hubieras manejado tú? Yo creo que el análisis de entrada entre marca, valor, alianza, tenemos que repensarla y le tenemos que dedicar mucho más tiempo. ¿A ti te gusta mucho lo que haces desde que te conozco? Me gusta mucho lo que hago, sí. Sí, de toda la vida. Toda la vida. Conozco tu trayectoria y evidentemente vemos muchas personas que hacemos nuestro trabajo y no todos en realidad estamos haciendo lo que nos gusta y que afortunadamente se convierte en trabajo. Cuando yo hablo contigo casi siempre es así. Bueno, casi siempre estás en el ácido y en el estrés. ¿Por qué meterte en relaciones públicas? O sea, ¿qué detonó eso? Yo creo, y aunque suene un poco romántico, me gustan las conexiones con las personas. Verdaderamente mi pasión en la vida es conocer personas, conectar personas, y creo que el mundo de las relaciones públicas en su esencia es eso. Vas es una generación muy fuerte de líderes, además la mayoría de mujeres, de líderes en comms. Sí, sí, cierto, sí. O sea, es una añaje, si me permites. Sí, una generación. No sé si me gusta la palabra generación, pero es como un grupo de mujeres que se han ido posicionando en relaciones públicas, no solo en México, sino a nivel global, y han estado estableciendo las técnicas de manejo de crisis de México en América Latina y de repente en Estados Unidos. ¿Por qué crees que se dio eso? Es curioso porque lo mismo acaba pasando en muchas industrias, pero si tú ves a los líderes de medios digitales, casi todos tienen la misma edad, casi todos vienen de las... Qué interesante, es que tú, desde tu óptica, tienes un big picture bien interesante como del ecosistema, ¿no? Yo la verdad es que no tengo la oportunidad de ver el ecosistema como tú, y parte de la virtuosidad de esta relación es justamente eso, ¿no? Que me das un big picture perspective y yo te doy un rabbit hole analysis, ¿no? Entonces, lo dudo mucho. Pero me gusta, no lo había pensado, la verdad es que no lo había pensado. Sí creo que nos formamos muchas mujeres en relaciones públicas. Mis grandes maestras definitivamente son mujeres, aunque mi mentor de la vida es un hombre que es Bruno Newman, claro, que es el padre de las relaciones públicas, me parece, en México. Sí, Bruno sí te diría yo que es como el génesis de todo eso. Es el génesis de todo esto y nadie como él para entender el poder de las personas y la conexión, ¿no? El impacto que tienen las buenas conexiones, en el buen sentido, no estoy hablando de influencias, estoy hablando de fomentar amistades y relaciones cuando no las necesitas, y creo que Bruno es un maestro de eso. ¿Qué cambiarías en las comunicaciones en México? ¿Qué cambiaría en las comunicaciones en México? Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que cambiaría dos cosas. Una, que las empresas y las agencias entendamos que somos personas hablándole a personas. Y muchas veces, y lo veo, y cuando lo veo me da coraje, cuando se pierde esa relación de confianza y se vuelve una relación cliente-proveedor, me parece que pierde su esencia. Y creo que tenemos que mantenernos como personas. Para mí, ser el trusted advisor de mis clientes es lo mejor que me puede pasar. Eso es lo que me mantiene en este negocio, y no en el mundo de servicios en donde la agencia da más por ganarse al cliente, el cliente no lo valora o exige más porque sabe que se puede ir con otra agencia mañana. Entonces, esa dinámica comercial me cansa y me afecta. Ese es como mi talón de Aquiles, y lo que me mantiene es la relación personal que construyes a lo largo de los años con tus clientes, que se vuelven amigos, asesores, confidentes y mentores.
El ejercicio del poder basado en puesto siempre me ha parecido un poco miope, porque no somos un puesto. O sea, los puestos se van, cambian. Totalmente. Hoy eres CEO de algo, y mañana eres no, CEO de tu propia empresa. 100%, sí, 100%. O mañana eres, cambias de industria, etcétera. Sí. Y lo que hace es que no construyes. La gente que yo he visto que más progresa es estos agentes que están en contacto. No encuentro la palabra correcta, tal vez, pero que están tocando a gente, a vidas. A vidas, sí. Yo siempre digo, el poder de la comunicación es enorme, ¿no? O sea, cuando te dicen, pero es que el mundo de la comunicación va a desaparecer. Yo les digo, ¿cómo? Al contrario, desde nuestra trinchera tenemos la oportunidad de mover la aguja y de darle luz, ¿no? Y el spotlight a temas sociales relevantes, pero a la vez yo sí creo que las empresas son grandes plataformas de cambio y me encanta poder estar cerca de game changers, y yo sí creo que hoy las marcas son game changers. Yo creo que son game changers, pero argumentaría, Amanda, que hay una confusión entre game changer y generador de contenido. Lo que yo veo es que ahorita muchas empresas dicen, yo tengo que generar contenido. Sí. Digo, no necesariamente. No necesariamente, ni es así de fácil, ni tienes tanto que comunicar. O sea, a ver. Sí creo que necesitamos entender que nuestra noticia, o sea, que nuestros logros no siempre son noticia, ¿no? Y las empresas piensan que cualquier logro es noticia. Pues dile a tus compadres en la industria, porque a mí siempre me hablan y me dicen, te tengo una notición. Sí. Ok, ¿qué pasó? Fíjate que cambiamos la chapa de entrada de nuestra planta en Saltillo. Qué bueno, esa es tu chapa. Te chapa. felicito, qué bueno que cambiaron la chapa, pero no, es que esto hay que comunicarlo. Como, o sea, está bien, ¿no? ¿A quién le cambió la vida? ¿Por qué? Yo creo que algo que nos ha distinguido o que ha hecho que crezcamos y tengamos relaciones de largo plazo con nuestros clientes, que creo que es lo más, o sea, para mí el éxito no es cuánta gente tienes y cuánto facturas necesariamente, ¿no? Estamos súper de acuerdo. Yo creo que el éxito tiene que ver en cómo combinas las relaciones de tus clientes para generar un impacto más positivo y generar contenidos más relevantes. Y creo que algo clave en esa dinámica ha sido la honestidad y la transparencia. Creo que no somos tomadores de órdenes, no soy un mesero que lo que me diga el cliente vamos a hacer, y creo que el cliente que está buscando eso no se está perdiendo de tener un asesor y un consultor que también le diga las cosas como son, y creo que ese es parte del valor. Yo siempre le digo al equipo, somos consultores en comunicación, y parte de ser consultor es decir la verdad, pero siempre con justificación, siempre con un racional, y sobre todo guiando y navegando a tus clientes para poder moverse en este entorno tan complejo de una forma relevante e impactante. ¿Y has tenido que entregar una cuenta a un cliente porque no coincide? Sí, he entregado clientes porque no coincidimos, y también no he aceptado clientes y crisis, esto es importante, regresando un poco a nuestro tema, porque son crisis sobre temáticas o temas de los cuales no comparto los valores y que no puedo representar por el simple hecho de que me va a significar dinero. O sea, creo que también el tema de los valores desde un lado de agencia y desde un lado de servicios es tan importante como los valores de la empresa. Y muchas veces el enfoque siempre es los valores de la empresa, no los valores de la agencia. Y para nosotros los valores de la agencia son fundamentales y son nuestro DNA. Sí, yo veo una similitud interesante entre un consigliere de comunicación y un abogado. Uy, ese es un tema buenísimo. Me tocó dar una plática al equipo jurídico de una gran empresa en el norte del país, y fue bien interesante porque justamente el punto de contacto entre los abogados y los especialistas en comunicación, por llamarnos de alguna forma, es justamente en los tiempos de crisis, y tendemos a tener visiones contrastantes, ¿no? El abogado siempre se quiere pelear con el medio, por ejemplo, y les digo, no, es la peor estrategia pelearte, vamos a demandar al medio por esa nota. Les digo, no están entendiendo. Hoy tenemos que tener conversaciones de dos lados, tenemos que buscar soluciones y tenemos que resolver la situación de una forma objetiva, empática y humana.
Y hacer eso no te va a redituar en lo más mínimo y no va a quitar además la conversación negativa sobre la marca o la empresa. Entonces ha sido una labor bien interesante de cómo concilias la postura legal con la visión de comunicación y reputación. Y la postura legal también es un asunto que origina en el país, porque cada país tiene una idiosincrasia distinta en términos de qué se litiga y qué no. Pero fíjate que ese no es el asunto, tiene que ver más con la postura natural del abogado por proteger a su cliente y nuestra postura por proteger al cliente, y partimos de puntos diferentes, porque ambos queremos proteger a nuestro cliente. O sea, no es que yo quiera lucrar con la crisis y el abogado lo quiera hacer también. No, fíjate que los dos, pero la visión de protección es distinta. Y muchas veces el abogado tiene una postura más dura, más legal, ¿no? Más inflexible, y nuestra labor es cómo nos sentamos en la mesa. Y también nosotros aprendemos mucho los abogados, ¿eh? No creo que nosotros tengamos siempre la razón en las crisis. Y yo siempre les digo, no hay postura de comunicación que pueda salir sin el visto bueno legal. Porque si salimos con algo que no es veraz, o que no es confiable, o que no es legalmente correcto, estamos infligiendo de igual manera. Entonces sí creo, pero ha sido un proceso bien interesante de cómo nos vamos entendiendo cada vez más los comunicólogos con los abogados en un tiempo de crisis. Sí, a mí he vivido varias crisis donde los abogados me dicen el derecho te asiste, ¿no? O el derecho asiste a la marca o lo que quieras. Y digo, alguna vez viví una crisis con dos retailers y eran dos posiciones diferentes. Uno de los retailers, su posición es, tenemos que demandar a los medios, y otro de los retailers es, pues vamos a comunicar el problema. Y pues la realidad de las cosas es que es muy interesante. El CMO del retailer que buscaba demandar acabó peleándose con todos los medios y acabó perdiendo el trabajo. Y el CMO que... Más conciliador. Yo te diría que probablemente no acabó amigo de todos los medios porque... No, y nunca vas a ser amigo de todos, ¿eh? Ese no es el objetivo. Sí. Pero acabó privilegiando la posición de su marca. Correcto. Porque al final del día no es un pleito que puedas ganar. Estoy de acuerdo. Y muchas veces la opinión pública ya tomó su decisión. Ya tiene un veredicto, ¿no? Entonces, cuando además te muestras muy a la defensiva y muy combativo, no necesariamente es la forma correcta de hacerlo. Hay un caso de Kentucky Fried Chicken que es de mis casos favoritos en el mundo, en donde es un caso de Kentucky que cambia su proveedor de pollos no orgánicos a pollos orgánicos, y bueno, en ese cambio no tienen pollos y la gente empieza a quejarse en las redes sociales con justa razón. A ver, una tienda, un negocio que vende pollos que no tenga pollos, pues es un problema y tienen todo el derecho a salir a quejarse. Seguramente. No estoy de acuerdo. Pues ya no hay pollos y ya. Pero bueno, pero es... A ver, es como si llegaras a Naviplastic en abril y dijeras, ¿por qué no hay árboles de Navidad? Pues porque no hay, ya. No, pero el chiste es que... pollos a Church's Chicken y Popeyes. Pero bueno, el chiste es de que los consumidores, y yo sí creo que tienen razón de decir, oigan, ¿y sus pollos qué onda? ¿Qué está pasando? Y la marca pudo, no haber respondido. La marca pudo haber culpado al proveedor, ¿no?, nuevo de pollos por no entregar a tiempo. Y lo que hizo, que me pareció fantástico, es que responde inmediatamente, importante rapidez, pero además responde con un grado de humor fantástico, donde cambia el juego de letras. En vez de KFC, pone FCK, ¿no?, de fuck. Sí. Y dice, nos equivocamos, discúlpenos, les pedimos perdón, nos equivocamos y efectivamente estamos resolviendo el problema y pronto tendrán su cubeta de whatever, de pollos que más les gusta. Y cambió la conversación, cambió la narrativa, y la gente valoró la aceptación, valoró la honestidad, y obviamente el humor fue brillante y se replica el desplegado en donde está la cubeta con el cambio, el juego de letras. Bueno, bien, es un caso de comunicación que viene de arriba abajo, ¿no? Muy coordinado, muy pensado. La bronca es que la mayoría de las crisis vienen de abajo hacia arriba. Sale tarde el avión, la gente empieza a presionar a la pobre señorita Aeroméxico, porque también
esa parte de la crisis la gente la olvida. Pero probablemente la pobre señorita lleva 1 hora de mentadas y de insultos de los poderosos del planeta diciéndole que es una tal por cual. Cuando la señora no es dueña del avión, ella no lo está volando. Yo qué sé. Llega un momento en que pierde la paciencia, les contesta. Eso es lo que sale en el video. Sí, y la graban, sí. La graban y la pobre acaba perdiendo la chamba. Y son los nuevos periodistas, de alguna manera son nuestros nuevos periodistas. O sea, todo el mundo podría ser un periodista en potencia con su propio celular. Yo creo que hay que entenderlo, hay que dimensionarlo, pero sobre todo las reglas y un poco nuestras recomendaciones siguen siendo las mismas, ¿no? Y yo nomás las quiero repetir porque me parece que es bueno tenerlo en cuenta como resumen. Yo creo que las claves son veracidad, ¿no? Hablar siempre con la verdad, responsabilidad, o sea, te estoy hablando en modo crisis, veracidad, responsabilidad, rapidez, muy importante, apertura al diálogo y empatía. Para mí son factores claves para atender una crisis. Esa es la receta de resolución de crisis. Sí. Pues Amanda, me encantó que cerraras con eso, porque las recetas jalan muy bien y nos ayudan a tener un mapa cuando las cosas se complican. Yo agregaría tal vez que las empresas tienen que invertir en tener un manual de crisis. Eso, bueno, a ver, esa es otra que sí creo que es bien... Que requiere un podcast por sí solo. Exactamente, pero sí creo que la preparación hoy se vuelve más importante que nunca. La preparación desde el monitoreo obsesivo, hay que estar con las antenas bien paradas. 2, hay que estar preparando a nuestros equipos, socializando y practicando situaciones de crisis. Correcto. Definitivamente creo que las marcas, más con tantos problemas de ciberataques y otras cosas, pero eso dará para otro podcast, Amanda, porque me encantó tenerte aquí, el tiempo se pasó como agua. Entonces te quiero de una vez invitar a la próxima edición, porque muchas la verdad gracias. pasó increíble. Qué rico es platicar contigo. Muchas gracias. Eres una reina de chocolate. Lo logré. Oye, Amanda, muchas gracias por estar con nosotros y muchas gracias a ustedes por estar en el podcast de Mercados 2.0. Nos vemos la próxima semana. Recuerden, den like, suscríbanse y sigan con nosotros. Dejen comentarios. Los comentarios ayudan muchísimo. Le ayudan al equipo a calibrar, a mejorar el contenido, a mejorar los invitados. Al final del día esto es para ustedes. Nos vemos la próxima semana.